No, Yuri, yo quería aprovechar tu presencia para que hablemos un poco del panorama internacional, que es un tema al que sé que tú le das mucho seguimiento. Lo que ha pasado en Ecuador esta semana, una ola de violencia que ayer tuvo un nuevo punto de escalada con unas 329 personas detenidas. A eso se suman unos 130 que permanecen como rehenes. Yo creo que es una situación que debe de ocupar y preocupar no solamente a Ecuador como tal, sino a toda la región. El tema del narcotráfico, el tema del narcotráfico y de cómo tiene incidencia en los estamentos políticos. Recordemos que en Ecuador hubo un candidato presidencial que fue asesinado en plena campaña. Sí. Son estas señales de que un Estado se está fraccionando y creo de manera muy particular que en ese espejo tienen que verse muchas naciones del mundo. Para tener, Yuri, una actualización de esto que está pasando en Ecuador al día de hoy, tenemos el honor de tener un contacto telefónico directo con el periodista Néstor Aguilera, quien es corresponsal de La Voz de América. Yuri. Muy buen día, Néstor. Hola, buenos días. Un gusto saludarles desde la ciudad de Quito. Aquí amanece y mientras pasan las horas uno se da cuenta que este tema no ha terminado. La situación sigue muy tensa. Hay situaciones que, por ejemplo, están vinculadas con el sistema carcelario que dan cuenta de que los problemas en el país vinculados con la inseguridad, la violencia, el crimen organizado están latentes. Esto es lo más reciente que les puedo contar en este momento de la mañana. Bien, partiendo del día en el que el presidente Noboa declaró el estado de excepción o de emergencia en todo el territorio ecuatoriano, ¿cuál ha sido, digamos, la línea de lo que ha ocurrido? También para orientar un poco a nuestros oyentes. Bueno, yo partiría incluso un poco antes, hace 6 días aproximadamente, el pasado día domingo, que fue cuando realmente esto empezó a encenderse. El presidente dispuso que se cambie de prisión a un peligroso delincuente, Adolfo Macías, alias Chito, recluido en la cárcel regional de Guayaquil. Resulta que cuando llegaron las Fuerzas Armadas, grupos especiales, especialmente de la Policía Nacional, a movilizar a este ciudadano, él no se encontraba en la celda que supuestamente ocupaba. Esto desató de alguna manera una alarma generalizada, considerando que se trata de un complejo carcelario enorme y que también ha sido escenario de violentas manifestaciones de parte de los reos, de enfrentamientos con las fuerzas militares, también con las fuerzas policiales. Y a partir de entonces es que el presidente de la República decide instituir el estado de excepción durante 2 meses, 60 días, que fue a inicios de esta semana. La situación agitó mucho más el clima de beligerancia al interior de las prisiones y esto a su vez motivó que hace algunas horas, esta semana, el presidente Daniel Noboa también tuviera que recurrir a una medida mucho más dura. Y esto creería yo, porque estuve yo toda la semana corriendo detrás de la noticia, que fundamentalmente tuvo que ver con la sensación que dejó en la opinión pública la toma de TC Televisión, cuya sede principal está en Guayaquil, y que además esta ciudad fue escenario de toda esta serie de hechos violentos. Esto es lo que llevó definitivamente al presidente a tomar la decisión de declarar el estado de conflicto armado interno y declarar también a 22 organizaciones criminales como terroristas. Néstor, Roselvis Vargas de este lado, ¿qué ha pasado a propósito de que mencionas el acontecimiento de la planta televisora de Guayaquil? ¿Cuál es el proceso que se le sigue a los individuos que apresaron allí y también qué ha pasado con los que ingresaron en la universidad? Bueno, especialmente hay que tener algo en claro. A partir de la expedición del decreto, luego de lo que sucedió en TC Televisión, hablamos del decreto 111, decreto ejecutivo que declara terroristas a estas organizaciones criminales, todos y cada uno de los ciudadanos que han sido detenidos desde entonces deberán ser juzgados como terroristas. Y de hecho los partes policiales, lo aclaró el comandante general de policía, César Zapata, esta semana, todos los partes policiales
constan como terrorismo. Entonces, la justicia tendrá que juzgarlos de esa manera. Entiendo yo que la pena máxima es 13 años, si no estoy mal. 13. Pero en todo caso son penas grandes. Eso respecto a una parte de lo que tú me acabas de preguntar. Sobre lo otro, ¿qué ha pasado? Bueno, especialmente las 13 personas que fueron detenidas, señaladas de haber participado en ese acto violento, se encuentran detenidas. Entiendo que son 11 personas adultas, hay 2 menores de edad, mucho ojo a ese detalle, wow, adolescentes, ¿sí? Obviamente ellos tienen un trato diferente por ser menores de edad. Eso también se lo está intentando reformar acá en el país, porque hay muchos jóvenes que lamentablemente están ingresando en actividades criminales a edades muy cortas, llámese 12, 13, 14, 15 años. Y esto, de alguna manera, ha sido también caldo de cultivo para que la situación de la violencia se extienda mucho más. El crimen organizado, sobre todo organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico y que tienen tentáculos en otras actividades, llámese extorsiones, llámese secuestros, llámese asaltos, etcétera, etcétera, ha permitido generar recursos para que las organizaciones con facilidad recluten a jóvenes a muy tempranas edades. Néstor, Millicent Uribe de este lado, me gustaría saber si hasta ahora hay alguna teoría o tesis del paradero de José Adolfo Macías Villamara, quien es conocido como Fito, y si ha sido sometida a alguna autoridad del recinto penitenciario donde estaba preso por su presunta fuga. Me dicen, buenos días. Mira, al momento no se conoce el paradero de Adolfo Macías, alias Fito. Este es un peligroso delincuente, hay que decirlo, y seguramente la organización criminal a la que pertenece, Los Choneros, habrá establecido más de un cerco para poder vigilarlo, para tenerlo a buen recaudo. Hay versiones como la del exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, José Serrano, de que él incluso pudo haber fugado antes de la Navidad. Ojo, estamos hablando ya de hace algunas semanas. No se conoce con precisión qué pudo haber sucedido con él. Hay versiones incluso de que él puede haber fugado a Colombia, a Panamá, se habló en algún momento durante los últimos días, y es incierto. En todo caso, a partir de entonces, las Fuerzas Armadas han intensificado, junto con la Policía Nacional, el perímetro externo de la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil, pero claro, se trata de un complejo inmenso. Debo decirte, miren, que ayer estuve yo, por ejemplo, en otro de los grandes complejos penitenciarios que está ubicado en la provincia de Cotopaxi, a 2 horas de la ciudad de Quito, y la situación en realidad da cuenta de que, como yo empecé diciendo, el problema es enorme, muy grave, y esto todavía no termina. Todavía se encuentra tomada la cárcel, algunas cárceles. El día de ayer se había dicho que ya no eran 7, sino 6 aparentemente, pero hay problemas en al menos 7 cárceles, que son las más difíciles de tratar. Los reos adentro, como el sistema penitenciario ha sido permeado por el crimen organizado y la corrupción, dentro de las cárceles hay armas de fuego, hay explosivos. En algún momento, hace algunos meses, también se encontró en uno de los pabellones en la ciudad de Guayaquil una piscina de crianza de tilapias, un pez utilizado para el consumo de los internos. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Claro. Una serie de lujos. En la celda de Adolfo Macías de esta semana se encontró también una serie de lujos que daban cuenta de que efectivamente el crimen organizado y la delincuencia hacen lo que quieren dentro de las cárceles. Al momento hay al menos 170 trabajadores penitenciarios y personal administrativo que continúan retenidos, como se lo dice aquí, retenidos. Pero ojo, eso en definitiva es un secuestro. Son ya 5 días. El día de ayer conversé con familiares y están muy conmovidos, preocupadísimos, como no podía ser de otra manera, frente al drama que viven estas personas que trabajan dentro de las prisiones y que se encuentran secuestradas. Néstor, Cristian Cabrera te saluda de este lado. Me gustaría saber cómo ha visto la población ecuatoriana el tema de el planteamiento que se ha hecho de la transformación de las cárceles, de los recintos penitenciarios al modelo Bukele.
donde lo que impera es el látigo de las autoridades, indistintamente de si haya o no procesos judiciales, y que ha sido parte quizás de la discusión en estos últimos días a partir de los hechos sucedidos? Mira, Cristian, esta es una gran pregunta, porque por un lado, es verdad, hay señalamientos frente a la mano dura para muchos y sobre todo para organismos de derechos humanos excesiva, que puede darse en algunos casos en El Salvador. Pero hay que también comprender ya desde la sociología cómo todo un país, hablo muy puntualmente del Ecuador, se ha visto imposibilitado, se ha visto de alguna manera superado en demasía por el crimen organizado, que prácticamente era un clamor a gritos el hecho de que acá en el país llegue un presidente como Bukele y se pongan en marcha decisiones similares a las que se han tomado en el Ecuador. La impotencia de ver cómo la Policía Nacional haciendo esfuerzos en medio de limitaciones, con patrullas prácticamente destartaladas, sin personal lo suficientemente equipado, sin armamento, etcétera, etcétera, ha hecho esfuerzos por detener a peligrosos delincuentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el sistema, además, y esa es otra arista del problema, el sistema de justicia está tan deteriorado y adolece de tantos problemas que los ciudadanos han visto con impotencia cómo delincuentes salen a las calles con extrema facilidad. Aquellos de cuello blanco, ojo, pero también aquellos que están involucrados en actividades criminales y violentas. Entonces, de alguna manera, esto que ha sucedido la semana que ya de a poco va terminando, ha nuevamente incentivado ese sentimiento de unidad nacional, porque ojo, cuando hablamos de un conflicto armado, regularmente lo primero que se llama es a la unidad de todo el país, y así se ha demostrado a nivel político. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Nacional esta semana se aprobó una resolución de respaldo al presidente Daniel Noboa, claro, eso y hubo unanimidad para respaldar, pero también si uno sale a las calles, la gente está harta, cansada de no poder trabajar, de ser permanentemente extorsionada, de no poder salir a comer una noche ante la posibilidad de que te atraquen, de que te asalten, de no poder salir a una playa porque tienes temor de a medio camino que ser secuestrado, etcétera, etcétera, que el apoyo ha sido en definitiva unánime. Susi. Néstor, Susi Aquino Gotró de este lado, quería preguntarte, ¿cómo ha recibido el Ecuador la propuesta del presidente Noboa de subir el IVA para financiar la seguridad en estos momentos? Muy buena pregunta, Susi, y déjame decirte que aquí, a partir del día de ayer, cuando se conoció muy temprano en la madrugada que el presidente entre la noche del día miércoles y la mañana o madrugada, primeras horas del jueves, ingresó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que se discuta y eventualmente se apruebe el incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15%, creo yo, que puede ser una suerte de parteaguas también. Es verdad, el apoyo ha sido unánime, pero muchos ecuatorianos nos encontramos con esa información empezando la mañana y seguramente eso a más de uno tampoco le gustó. Y he encontrado yo muchos comentarios en redes sociales de personas que dicen, miren, yo apoyo el incremento, pero eso sí, los grandes evasores, por favor, que sean los primeros que paguen impuestos y a los que el Estado ecuatoriano les cobre. El propio expresidente Correa se refirió a eso en su cuenta de Twitter. Exactamente, que por ejemplo se cobre a quienes tienen deudas con el Estado, que la corrupción se combate con mayor firmeza, que tal vez el Estado en su conjunto y el sector público deje de ser tan obeso y represente una carga tan enorme para el Estado en términos generales. Entonces, yo creo que a partir de ese momento el presidente Daniel Noboa también puso en juego su credibilidad y toda esta serie de medidas, porque habrá que ver también cómo van avanzando los días y una vez que este tema ya sea sometido al tratamiento de la Asamblea Nacional, si es que efectivamente ese apoyo va a seguir existiendo, porque ya organizaciones políticas con las que él pactó al empezar su gobierno, llámese Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, Partido Social Cristiano del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, otro de los líderes históricos acá en el Ecuador, van a seguir apoyando o no al gobierno, porque ellos ya dijeron,
nosotros no vamos a aprobar, ni nuestros votos van a servir para que se apruebe el incremento del IVA al 15%. Hola Néstor, Francisco Guillén de este lado. Una pregunta que surge por la incidencia que tienen el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? En Ecuador, y los vínculos que tienen con las bandas criminales de allá, de su país. ¿Qué acercamientos, qué medida conjunta, qué nivel de colaboración le ha solicitado en este momento Ecuador o ha convenido el gobierno del Ecuador con el gobierno del Estado Federado de México, Colombia, que también tiene mucha presencia de estas bandas internacionales de origen mexicano allí, y quizás de la DEA en Estados Unidos? Sabemos que el gobierno de Daniel Noboa es un gobierno relativamente muy nuevo, que todavía está creando vínculos internacionales con las demás comunidades y demás gobiernos de otros países. Pues, ¿hasta dónde ha podido llegar la conversación en este momento para emprender acciones conjuntas? Gracias, Francisco. Buenos días. Mira, a mí me parece, y empiezo por lo último, Estados Unidos aquí termina siendo el principal aliado para enfrentar esta problemática. Ya el gobierno de Estados Unidos ha mencionado de que en los próximos días va a hacer las coordinaciones debidas para que una delegación de alto nivel pueda llegar. El Comando Sur encabezará, ¿no? En los próximos días. ¿Cómo? El Comando Sur encabezará, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, va a venir Laura Richardson, sí, si no estoy mal con la memoria. Sí. Y ella va a venir para acá en las próximas horas. Entendería yo que eso podría concretarse la próxima semana. Deberá ser una visita rápida, coordinarla de la forma más ágil, para que efectivamente se pueda concretar la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Se ha dicho desde Estados Unidos, esto no va a incluir, por ejemplo, armamento ni tropas. Además, la Constitución prohíbe, la Constitución que se aprobó en el 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, que como todos sabemos tiene una tendencia muy distante a la de Estados Unidos. Entonces, acá no se puede tener ni a tropas ni a personal militar de otros países en territorio ecuatoriano, porque está prohibido por la Constitución. Pero bueno, habrá que ver en qué medida esa visita, por ejemplo, de Estados Unidos pudiera ayudar a enfrentar este problema, al menos a contenerlo en una fase inicial por lo pronto, y más adelante comenzar a trabajar. USAID viene trabajando con fuerza en algunos proyectos con gobiernos locales, y hay una apuesta enorme por ahí también. Pero adicionalmente yo te diría que habrá que estar muy atentos, por ejemplo, en la colaboración que como vecino nos puede entregar Colombia. Tú lo señalaste ahí. Esto es clave porque desde Colombia es de donde sale toda la droga que se transporta desde la zona sur, frontera con el Ecuador, atraviesa todo el perfil costanero de nuestro país hasta llegar a algunos puertos ecuatorianos, y desde allí se embarca a través de buques, en algunos casos que se contaminan, que van a los grandes mercados, principalmente hacia Europa y desde allí hacia Asia, o si no también Estados Unidos. Otro mecanismo para que salga la droga también, a través del Pacífico, lanchas rápidas que se abastecen en alta mar y de ahí llegan a los mercados de México. Con México no se ha hablado. Esta semana escuché al presidente López Obrador de que efectivamente también hay preocupación, y vamos a ver que pretenden conversar con el gobierno de Daniel Noboa, pero todavía en la práctica no hay absolutamente nada. Hacia allá yo diría que principalmente debería enfocarse por el momento la cooperación internacional. Por supuesto, hay creo que 40 países que han expresado la intención de poder colaborar con esta crisis que ha dado la vuelta al mundo por sus matices de extrema violencia. Bueno, pues muchísimas gracias a Néstor Aguilera, que nos ha dado un panorama bastante claro de la situación que ocurre hoy en el Ecuador. Esperamos, Néstor, que en los próximos días esta situación pues pueda apaciguarse y que el gobierno del Ecuador pueda buscar una solución lo más pronto posible de cara, digamos, a la preocupación general que hay en la ciudadanía ecuatoriana. Excelente reporte, Néstor. Muchísimas gracias por estos detalles y reiterar la solidaridad de parte del pueblo dominicano, como bien lo ha hecho el presidente de la República en su condición de vocero de todos los dominicanos y las dominicanas. El pueblo dominicano está con ustedes. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Roselis, Cristian y Francisco. Un abrazo. Gracias, Néstor. Cambio que fuera. Que vaya bien. Gracias por preocuparse. Gracias. El sol de los sábados.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.